Buenos días, apreciados alumnos. Vamos a ver un nuevo tema. Tratamiento del cáncer ginecológico. Este es un tratamiento en general y fundamental para todos los tipos de cáncer ginecológico. El cáncer ginecológico requiere un abordaje multidisciplinario y además de tratamientos múltiples. Esto implica que en casos de cáncer ginecológico deben participar diversos profesionales, por ejemplo, el cirujano oncólogo, el médico radioterapeuta, el médico que hace la quimioterapia, que hace la hormonoterapia, que hace la terapia biológica. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, en cirugías como de cáncer de mama, también participa el cirujano plástico para reconstruir las mamas, porque esto es muy importante para la estabilidad emocional de las pacientes. Por otra parte, en general, el tratamiento es múltiple. Cirugía, quimioterapia, terapia antineoplásica, radioterapia. Esta terapia puede ir en forma secuencial. Por ejemplo, primero la cirugía, luego la radioterapia o quimioterapia. O puede ir en forma combinada, simultáneamente la radioterapia con la quimioterapia. O en algunas ocasiones, radioterapia durante la cirugía. Se dice tratamiento primario al tratamiento inicial. Entonces, el tratamiento primario se refiere al tratamiento inicial y tiene dos características o dos fases con la terapia adyuvante. Cuando se hace un tratamiento, por ejemplo, posterior a la cirugía. Entonces, un tratamiento con radioterapia o quimioterapia posterior a la cirugía recibe el nombre de terapia adyuvante. En cambio, cuando se efectúa una quimioterapia o una radioterapia o una terapia dirigida, en este caso casi siempre es terapia biológica, antes de la cirugía, que vendría a ser el tratamiento principal, fundamental, recibe el nombre de terapia neoadyuvante.
Entonces, son terapias que se efectúan antes de la terapia principal, que frecuentemente viene a ser la cirugía. Índice terapéutico. Cuando se hace una radioterapia, una quimioterapia, generalmente las dosis que se administran tienen efectos citotóxicos, tanto para las células neoplásicas malignas, pero también para las células normales. Lógicamente, el objetivo es tratar de destruir, anular la mayor cantidad posible de células malignas y evitar en lo posible el daño de células, tejidos u órganos que son normales. Frecuentemente esto no es posible. El objetivo es minimizar el daño al tejido sano, pero en la realidad siempre existe un daño potencial a las células, tejidos u órganos normales. Para esto se emplea el término de índice terapéutico, que es la relación entre la dosis tóxica y la dosis efectiva. Dosis tóxica es aquella que va a neutralizar o finalmente matar las células malignas. Entonces, cuanto mayor el índice terapéutico, se utiliza menor dosis. Entonces, el índice terapéutico es fundamental para disminuir o evitar el daño a las células normales. Ciclo celular. Es la serie de eventos o sucesos celulares que conducen a la división de una célula madre en dos células hijas idénticas. Este ciclo celular es continuo. Diariamente millones de células son desechadas y por tanto millones de células también diariamente deben reemplazarlas. Es un proceso continuo. Indudablemente en algunos tejidos este ciclo celular es mucho más corto y en otros puede ser mucho más largo, tomar más tiempo el ciclo celular, que fundamentalmente es dar origen a dos células hijas idénticas a la célula madre.
El ciclo celular tiene dos fases celulares fundamentales: la interfase y la mitosis. La interfase a su vez se divide en la fase G1 o llamado también periodo G1. En el periodo G1 se produce el crecimiento celular. Y puede durar desde 2 horas, un tiempo tan breve, hasta un tiempo indeterminado, que puede ser un largo, largo tiempo. Repito, la fase o periodo G1 es donde se produce el crecimiento celular y puede durar desde 2 horas hasta un tiempo indeterminado, un tiempo muy prolongado. La fase S o periodo S es donde se produce la duplicación del DNA cromosomal. Entonces ya el material genético ya se ha duplicado. Y en la fase G2 se produce desde que termina la duplicación del DNA y la célula se prepara para la mitosis. La fase o periodo S dura de 2 a 6 horas. O sea que la duplicación del DNA es relativamente corto, 2 a 6 horas. Y la fase G2, donde la célula se prepara, se alista para la mitosis, dura de 2 a 32 horas. Y finalmente la mitosis dura de 0,5 a 2 horas. O sea que la mitosis es la fase más corta. El conocer el ciclo celular permite el desarrollo de fármacos con mayor posibilidad de detener o matar las células neoplásicas malignas. Cuanto mayor la proliferación, existe mayor posibilidad de la acción de estos fármacos. Quimioterapia. Estos son productos químicos con alta toxicidad celular. La quimioterapia son productos o compuestos químicos con alta toxicidad celular. Cuanto más tóxicos, mayor probabilidad
de matar las células, sobre todo las células malignas. La quimioterapia puede ser específicos del ciclo celular. Por ejemplo, los alquilantes pueden actuar en todo el ciclo celular, tanto en la interfase como en la mitosis. En cambio, otros solamente pueden actuar en alguno de los periodos de la interfase, principalmente en la fase S. Entonces, algunos actúan específicamente en una fase del ciclo celular y otros pueden actuar en toda la fase del ciclo, tanto interfase como mitosis. Los agentes alquilantes son no específicos. Esto implica que pueden actuar en todo el ciclo celular. En general, evitan la duplicación del DNA a través de los álcalis que existen en su composición. Entre estos agentes alquilantes están principalmente la ciclofosfamida, la ifosfamideomida, el cisplatín y el carboplatín. No se olviden que todos estos tienen serios efectos colaterales que los vamos a ver posteriormente. Los antimetabolitos son específicos, actúan fundamentalmente en la fase S, del ciclo celular. Estos antimetabolitos tienen una estructura química muy parecida a los componentes del DNA y por tanto interfieren con su replicación normal. Entre estos antimetabolitos específicos podemos mencionar al 5-fluuracil, al metotrexate y la gemcitabine. Estos son antimetabolitos y son específicos porque actúan fundamentalmente en la fase S del ciclo celular. Alcaloides de las plantas. Estos alcaloides de las plantas se obtienen de diversas
plantas o árboles. Y también tienen acción específica. Todos estos evitan la replicación del DNA o finalmente, cuando ya se divide el eje o la hélice de DNA, no permitan que se vuelvan a unir. Entre estos alcaloides de las plantas de acción específica, o sea, actúan en algunas fases, están el paclitaxel, el doxotaxel, el etopóside y la vincristina. Estos se obtienen de alcaloides de las plantas o árboles. Antibióticos antitumor. También existen antibióticos que actúan tratando de destruir las células malignas. También son de acción específica, actúan casi al final de la G1 y hasta principios de la G2 y lógicamente toda la fase S. Entre estos antibióticos antitumor están la actinomicina D, la bleomicina y el doxorubicin, que son los más utilizados, los más importantes. Los análogos del camptothecin actúan sobre algunos aminoácidos fundamentales para la formación de las hélices del DNA. Interfieren con estos. Y también, lógicamente, son de acción específica, o sea, que van a actuar solo en una fase del ciclo celular. Entre estos están el topotecan y el irinotecan. Entonces ya hemos hablado de la quimioterapia, empezando de los agentes alquilantes, de los alcaloides de las plantas, de los antibióticos antitumor y de los análogos del camptothecin. Actualmente existe lo que se llama la terapia dirigida. Estos son fármacos obtenidos por ingeniería genética que van dirigidas exclusivamente contra células específicas. En este caso, van dirigidas contra las células neoplásicas malignas. Entre estos fármacos están los anticuerpos monoclonales, que generalmente van a actuar sobre receptores que están en la superficie de las células malignas. Entre estos vamos a mencionar el bevacizumab, el trastuzumab, el cetuximab, que, repito, actúan sobre células específicas y sobre receptores
que se encuentran en la superficie de estas células malignas. El bevacizumab actúa sobre la angiogénesis. Lógicamente, todas las células que se van a multiplicar con rapidez, como son las células malignas, pues requieren un aporte sanguíneo considerable. Y en este caso, el bevacizumab evita la angiogénesis y por tanto que exista un buen aporte sanguíneo para estas células malignas. Inhibidores de control inmune. También son, en cierta manera, anticuerpos monoclonales y estos inhibidores actúan en sitios específicos de la célula y sobre ciertas proteínas que equilibran el control en condiciones normales de la proliferación celular, luego la detención y finalmente la muerte celular. En este caso, estos inhibidores de control inmune desregulan o activan estos puntos específicos para aumentar la velocidad de muerte de estas células malignas. Y entre estos está el nivolumab, el avelumab. Inhibidores de la polimerasa poli. Es un nombre especial. Ustedes saben que las polimerasas son enzimas muy útiles, sobre todo con acción a nivel de los ácidos nucleicos. Por tanto, van a inhibir ciertos puntos de estos ácidos nucleicos y de esta manera evitar la duplicación de las células malignas. Entre estos está el olaparib, el rucaparib. Y también podemos mencionar inhibidores de la tirosina quinasa, moléculas pequeñas. También tienen acción enzimática sobre puntos específicos para la duplicación del DNA. Todos estos anteriormente mencionados son fármacos desarrollados para actuar en sitios específicos. En algunos casos, células específicas y en otros casos, sitios específicos dentro de la célula y fundamentalmente en sitios específicos en el núcleo y básicamente en el ácido nucleico, en las moléculas de DNA. Lógicamente son productos obtenidos por ingeniería genética. Terapia hormonal. El fundamento de la terapia hormonal es que cuanto más diferenciados están las células neoplásicas,
cuanto más diferenciados, es muy probable que tengan receptores tanto para estrógenos y como para progesterona. Y como muchos de estas neoplasias malignas, en su desarrollo son estimulados, favorecidos por ciertas hormonas, entonces, si hay receptores, se utiliza este efecto para evitar ser estimulados por hormonas. Entre estos están los antiestrógenos o moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Por ejemplo, el tamoxifeno es un ejemplo de los antiestrógenos. También las progestinas, que van a ocupar los receptores de la progesterona, como son, por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de megestrol. Son estas progestinas que también se utilizan con efectos paliativos en casos de cáncer bien diferenciados que presentan receptores. Los inhibidores de la aromatasa, como el anastrozole, el letrozole, el exemestane. Lógicamente van a evitar la producción de estrógenos. Y finalmente, los agonistas, los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, ya sean agonistas o antagonistas. Por ejemplo, el leuprolide. Habíamos mencionado que todos estos productos utilizados en quimioterapia, inclusive en terapia hormonal e incluso los anticuerpos monoclonales o llamados terapia biológica tienen ciertos efectos colaterales. Los efectos colaterales van a depender del tipo de compuesto químico, de la dosis utilizada y de los ciclos de tratamiento con la quimioterapia. Es muy conocido la toxicidad hematológica. Entre estos está la neutropenia, donde valores menor a 1500 neutrófilos por ml implican un alto riesgo de procesos infecciosos secundarios. O sea que cuando se utiliza una quimioterapia y los neutrófilos están ya por debajo de 1500, pues es necesario suspender la quimioterapia por un tiempo prudencial hasta que los valores se normalicen. Lo mismo
se produce una anemia, en algunos casos muy marcados, que pueden ser corregidos mediante transfusiones sanguíneas o se pueden utilizar eritropoyetina. La trombocitopenia también es una consecuencia muy frecuente y marcada de la quimioterapia. Se considera límites peligrosos cuando los trombocitos están menor a 20.000 ml, a 20.000 por ml, a 20.000 por ml. Entonces, como ustedes podrán ver, existe una pancitopenia porque implica neutropenia, anemia, trombocitopenia. Por otra parte, también existe el término de neutropenia hipertérmica. Este es un caso de riesgo elevado e implica procesos infecciosos por bacterias entéricas gram negativas, algunas bacterias gram positivas e inclusive virus como el herpes simple, herpes zóster, e inclusive puede provocarse por hongos como la cándida. Entonces, la neutropenia hipertérmica implica un alto riesgo para la paciente que esté recibiendo quimioterapia. Lógicamente también tiene acciones gastrointestinales. Como entre estos efectos están náuseas y vómitos, que pueden ser muy intensos y en muchas ocasiones son efectos colaterales tan molestosos, incómodos, que muchas pacientes prefieren suspender su quimioterapia. Para esto, lógicamente, hay que preparar a las pacientes, hay que utilizar antieméticos potentes como el ondansetron, y se ha observado que la dexametasona, un glucocorticoide, en estos casos tiene una acción muy adecuada para las náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia. Las náuseas y vómitos pueden ser inmediatos una vez concluida la quimioterapia o pueden ser ya posteriores hasta una semana después de la quimioterapia. En algunas pacientes que ya han recibido algunas dosis de quimioterapia, algunos ciclos de quimioterapia, inclusive pueden presentar vómitos, náuseas y vómitos muy intensos antes de reiniciar el nuevo ciclo de quimioterapia. Por los efectos hematológicos
por los efectos gastrointestinales. Normalmente cada ciclo de quimioterapia se efectúa cada 3 a 4 semanas, esperando que los valores hematológicos principalmente vuelvan o tiendan a normalizarse. También pueden producir toxicidad hepática estos productos utilizados en quimioterapia. Pueden provocar elevación de las bilirrubinas, de las transaminasas, pueden ocasionar inclusive hasta colangitis. Normalmente, una vez que se termina o se suspende la quimioterapia, la función hepática tiende a normalizarse junto con sus valores. Toxicidad dermatológica. Fíjense, estamos en quimioterapia. También puede observarse alopecia fotosensibilidad. Este es otro trastorno con implicaciones psicológicas muy importantes para la mujer, como es la alopecia. Y desafortunadamente no existe una manera de disminuir o proteger consecuencias como la alopecia. También puede haber efectos colaterales de alergia como hipersensibilidad y anafilaxia. En la hipersensibilidad, una respuesta exagerada de las células que puede ser controlada con dimenhidrinato y en muchos casos con dexametasona. Pero en los casos de anafilaxia implica un mayor riesgo. Actualmente se hacen pruebas con diferentes dosis y diferentes productos de quimioterapia para determinar el riesgo de anafilaxia, que ya implica una complicación mayor. Neurológico. Se produce un daño de nervios periféricos como parestesias, falta de sensibilidad, generalmente temporal, y sensación de punción con agujas. Frecuentemente, estos síntomas se revierten una vez concluida los ciclos de quimioterapia. También puede haber un leve daño de la función cognitiva, tanto de memoria como de aprendizaje. Al igual que en el caso anterior, una vez suspendida la quimioterapia puede revertirse. Otro efecto que se observa con frecuencia es la fatiga. Son pacientes que después de un ciclo de quimioterapia se encuentran muy fatigados. Y lógicamente no se conoce la causa específica
y después de un cierto tiempo de días de reposo se restablece la actividad física. Puede haber también toxicidad cardíaca. Es otro efecto colateral y en algunas ocasiones puede ocasionar hasta una cardiomiopatía con datos de insuficiencia. Toxicidad pulmonar también es otra manifestación y puede ocasionar una fibrosis intersticial. En estos casos, ante la sospecha de que se está produciendo fibrosis intersticial, debe suspenderse inmediatamente la quimioterapia e iniciarse el tratamiento con corticoides, principalmente dexametasona. También puede existir toxicidad genitourinaria. Se sugiere una buena hidratación, se sugiere el uso de diuréticos, el empleo de mestane para la protección de algunos metabolitos de los productos de quimioterapia para evitar su acción perniciosa sobre la vejiga. Y también se puede observar una cistitis hemorrágica como consecuencia de la toxicidad genitourinaria. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida. En los casos de cáncer ginecológico. Y la siguiente clase, que va a ser la última clase, va a ser una clase más breve, más corta. Vamos a hablar sobre la radioterapia en ginecología y también los efectos colaterales que causa. Afortunadamente es un tema mucho más corto. Y con esto vamos a concluir el programa de obstetricia ginecología 2. Y hemos llevado todos los temas que están en el programa. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o requiere alguna aclaración, por favor, puede hacerlo en este momento. Creo que no, doctor, todo claro. Muy bien, si está todo claro,